Hola chicos, vamos a hablar una breve introducción, otra vez recordando un poco de cinemática, de robots, en el cual nosotros vamos a tratar de recordar, ¿no? Para poder entrar bien al tema de dinámica de robots. Bien, recordando que cinemática de robots es la ciencia que estudia los movimientos de un cuerpo sin considerar lo que son las fuerzas que intervienen en él. Por ejemplo, existen ciertas fuerzas que pueden llegar a intervenir en un robot, como el rozamiento que hay entre motores, lo que es el torque del motor. Podemos decir también que el efecto que puede llegar a generar el brazo robótico al momento de moverse, el momento de inercia, el efecto Coriolis, llegase a hacer un movimiento brusco, puede llegarse a salir del lugar, ¿no?, del robot. También la gravedad puede considerarse una fuerza que también interviene en el brazo robótico, entre otras más. Y bien, dentro del sistema cinemático existen dos tipos de sistemas: el cinemático directo y el cinemático inverso. El cinemático directo sirve para determinar la posición y orientación del robot con los valores articulares que pues son otorgados por los movimientos que se va a llegar a generar el robot. También existe el otro método, que es el cinemático inverso, con el cual vamos a determinar las articulaciones, los movimientos angulares, para poder llegar a un punto específico. Yo te doy la posición X, Y, Z, y tú me das lo que son las articulaciones, los movimientos que tienen que llegar a realizar para poder cumplir con dicha posición. Bien, estos, si nos acordamos un poco, existen las coordenadas. Las coordenadas articulares con las cuales vamos a trabajar. Ya sea Q1, Q2, Q3, entre más, ¿no?, hasta Qn. Las articulaciones tienen unos ángulos, sería Q1, Q2, Q3, Q4, hasta el infinito. Y también tenemos la posición y orientación. La posición y orientación. Bien, la posición y orientación van a estar dadas por X, Y, Z, en este caso alfa, beta y teta. Con estos valores podemos encontrar la posición de orientación, la posición que va a tener y su orientación, y con esta podemos también determinar las coordenadas articulares. Tanto podemos llevar de esto, podemos tener esto y poder llegar a esto, o podemos tener esto y poder llegar a esto. Para esto se aplica cinemática directa. Si tengo las coordenadas articulares y quiero llegar a la posición y orientación del robot. Y cinemática inversa, si tuviera la posición de orientación y quisiera llegar a las coordenadas articulares. Bien, existen dos métodos con los cuales se ha trabajado en clase. Voy a borrar acá. Estos dos métodos, existen varios más, existen otros dos más, pero son los más usados, ¿no? Existe el método geométrico, y existe el otro método que, bueno, es más efectivo, el método de Delahunt-Harper. Y bueno, acordándonos del método geométrico, en el cual nosotros podemos trabajar mediante identidades trigonométricas con geometría, ya sea con triángulos, cuadrados, bla bla, y podemos determinar la posición del robot. También podemos determinar las coordenadas articulares, pero son muy complicados de ocupar. Este método solo sirve para robots de 1 grado de libertad hasta de 3, dependerá mucho del brazo robótico con el que estén trabajando. También existe el otro método, que es el método de Delahunt-Harper, que es complejo,
pero que nos facilita el entendimiento del movimiento del robot. Para este método, del cual no voy a hablar mucho del método geométrico, voy a hablarles más del de Hardenberg. Existe una tabla que estos dos señores llegaron a una conclusión, que es las articulaciones del robot, el valor de teta subíndice i, el valor de D subíndice i, el valor de A subíndice i y el valor de alfa subíndice i. Y en el cual dependerá de la articulación con la que estemos nosotros buscando o trabajando, será pues con la cual vamos a llegar a determinar ciertos valores de la tabla. Aquí nosotros podemos determinar que tenemos 3 articulaciones, entonces voy a colocar 1, 2 y 3. Bien, recordando un poco, si vemos aquí, tenemos nuestro brazo robótico y vamos a determinar mediante el método de David-Hardenberg pues la tablita para poder llegar a las matrices de transformación homogénea. Todavía tenemos un poco de tiempo ahí, creo que YouTube nos da 10 minutos, entonces vamos a proseguir. Bien, para determinar ciertos valores necesitamos saber cómo calcular cada uno de ellos. El primero serían los movimientos que se necesitan para que la posición X subíndice I menos 1 esté paralela a X subíndice I. Y aquí se refiere con que esté paralela. Un ejemplo, aquí tenemos X subíndice 0, que sería mi base. Estamos hablando que es y esta está montada a tierra. Sí tiene un movimiento angular, pero está al final de cuentas montada a la tierra. Y ese movimiento que se genera, pues puede mover todo el sistema. Si mueve todo el sistema, también se mueve mi X subíndice I o X subíndice 1. Pero en este caso, dándole valor a este sería X subíndice 1 y este sería X subíndice 1 menos 1, sería X subíndice 0. ¿Sale? Bien, pero también acá arriba, nosotros en el siguiente eje tenemos otro valor. Voy a borrar. Tenemos el valor de la siguiente articulación con respecto al eje. Aquí lo dibujé así para que entiendan de qué forma no está esto, pero realmente internamente lo vamos a ver situado aquí. ¿Sale? El movimiento que va a generar va a ser con respecto a su posición, ¿no? Y va a ser así hasta llegar hasta este punto y va a continuar. Entonces, que tenemos aquí también sería hacia acá. Este movimiento angular que se genera, nosotros a sabiendas de que se mantiene fijo, sería y tendría un efecto angular, tendría un ángulo el cual se va a estar moviendo para poder llegar a alguna posición. Entonces, si yo lo dibujo tal cual aquí así, puedo decir que está sobre el mismo plano, ¿no? Está sobre la misma línea, así que puedo decir que se encuentra igual acá, sobre el mismo punto, X subíndice 0. Entonces, para que esté paralelo a o sea, para que las dos estén una sobre otra, y estamos hablando de X sub 0 y X sub 1, existe un ángulo. ¿De cuánto? No lo sé todavía porque pues no he terminado, pero existe un ángulo. ¿Un ángulo qué? Un ángulo θ 1. Entonces aquí te puedo decir que existe θ 1. Bien. Sería determinando θ 1.
Ahora necesitamos saber DI. DI sería la distancia que tiene que recorrer entre el valor x subíndice 1 y x subíndice 0. ¿Cuál sería ese valor? Bien, si se dan cuenta ya que tenemos aquí sobre el brazo robótico, nosotros podemos llegar a decir que existe una distancia que se encuentra entre nuestro valor inicial, que sería este, con respecto a este. Lo que ya hemos dicho, existía este punto acá, x1, y este está situado acá abajo, x0, y existía un ángulo, ¿no? Este ángulo, θ subíndice 1, pero digámoslo así, si este llegase a estar en esta posición, ya con el ángulo estando en paralelo, existe una distancia a lo alto. ¿Entre qué valores? Entre x subíndice 0 y x subíndice 1. Entonces, DI sería igual a la distancia en la que se encuentra x subíndice i menos 1 a x subíndice i. En este caso, podemos decir que de aquí, voy a marcar con color negro, existe una distancia de aquí a acá, distancia 1. Como es una distancia fija y no va a ser una distancia en movimiento, la vamos a determinar como un largo o una longitud. La vamos a determinar con la letra L. L subíndice 1. ¿Sale? Las otras distancias que van a ser con movimiento, por ejemplo, los brazos robóticos que tienen un pistón o algo que se mueve linealmente, lo vamos a determinar por medio de la letra D. En este caso, la vamos a terminar con la letra L, L1. Bien. Entonces ya determinamos en el primer eslabón, en la primera articulación, lo que es Z1 y L1. Vamos a ir por AI. AI en sí, si se dan cuenta, en el brazo robótico tenemos diferentes ángulos y diferentes longitudes, pero si nos fijamos, si determinamos que si existe algún ángulo que se genere para que el eje, no, perdón, no estoy loco, no es el ángulo, es la longitud que exista para, o la distancia que existe entre z subíndice i menos 1 a z subíndice i. ¿Cuál sería esa distancia? Bien, voy a ponérselos un poquito más claro con respecto al siguiente eslabón. Si se dan cuenta, este punto que se encuentra aquí estamos hablando que existe aquí z subíndice 0, x subíndice 0, y aquí existe z subíndice 1. Y de aquí a acá hay otro eslabón en el cual existe z subíndice 2. Dice que es la distancia que se encuentra con respecto a x, entre z subíndice 0 y z subíndice 1. Como no hay un movimiento lineal sobre el eje x, los dos se encuentran sobre la misma posición, no hay una distancia que se determine para poder decir que estén paralelos. Tal vez existe un ángulo para que estos dos se queden viendo paralelamente, pero no existe una distancia porque se encuentran en el punto 0, en x. Entonces aquí mi valor sería 0. Sería la distancia ahí
respecto a x de z subíndice i menos 1 a z subíndice i. Entonces sería la distancia que se debe recorrer en x para que las dos queden paralelas, pero como están sobre el mismo punto, sobre el mismo eje, 0, pues no hay distancia que recorrer. Tal vez tú me digas esta distancia, pero no es cierto. Entonces sería la distancia que se encuentra sobre el eje z para que x0 y x1 se encuentren. Bien. Aquí vamos a encontrar ahora alfa i. Alfa i nos va a determinar el ángulo que existe. Vamos a ver así. Z subíndice 0, Z subíndice 1 y X subíndice 0. Entonces, sobre el mismo eje, sobre el mismo plano, si existe un ángulo para que Z subíndice 1 esté paralela o viendo hacia la misma dirección, si existe un ángulo para que ambas queden viendo hacia la misma dirección. En este caso, pues sí lo hay, ¿no? Z subíndice 0 está viendo hacia arriba y la siguiente está saliendo de su eje hacia afuera, ¿no? Está saliendo de este plano, ¿no? Así. Y la otra está así. Por lo tanto, si yo lo veo aquí así, existe un ángulo con el cual se va a mover Z subíndice i menos 1 y a Z subíndice i menos 1 para que queden las dos viendo hacia la misma dirección. ¿Cuál sería ese ángulo? Bien, este está viendo hacia arriba y este está saliendo de este punto, ¿no? De este eje. Es como si lo estuviéramos viendo así. Lo vuelvo a repetir. Entonces estuviera esto así y este estuviera aquí así, hacia arriba. Entonces, si yo llego a voltear todo esto, me queda un ángulo de 90 grados. Entonces el ángulo que se encuentra aquí sería un ángulo de 90 grados. Y con eso acabo de determinar la primera articulación en la tabla de Lehmann y Hartenberg. Si voy a continuar con esto en la siguiente parte del video, esta va a ser la parte 1. Voy a crear dos partes con la cual vamos a acabar de determinar las posiciones de la tabla y vamos a poder realizar las matrices, ¿no? Las matrices de transformación homogénea para encontrar la matriz de robot. Es un rollazo, es mucho show, pero con eso podemos llegar a determinar el jacobiano, la matriz jacobiana de robot, con la cual determinamos las velocidades y podemos pues podemos sacar una derivada más y podemos decir que estamos encontrando las aceleraciones del robot, y eso sería por cada articulación. Sin más bla bla, continuamos ahorita con el video y voy a pasar a pausarlo. Hasta luego.